Bueno, vamos a ver el dominio de las funciones de índice par, las funciones irracionales de índice par. ¿Cuáles son estas? Son funciones... ¿Se ve como muy grande la letra? Okay. Son funciones como la raíz cuadrada o raíz par, o raíces pares. La raíz cuadrada, la raíz cuarta. Ajá, o sea, todas las raíces pares. Son las funciones irracionales de índice par. Y en estas funciones, lo que se tiene que tomar en cuenta para buscar el dominio es que lo que esté dentro de la raíz de la expresión o el radicando, que es esta expresión dentro de la raíz cuadrada, tiene que ser una cantidad o tiene que tomar un valor positivo o cero. Lo que no se permite es que sea un valor negativo. Entonces, para obtener el dominio de estas funciones, se toma en cuenta que no existen en los reales. A ver, vamos a recordar lo siguiente. Nuestras funciones, no importa el tipo que sea, siempre van a estar definidas de reales a reales. Entonces, eso significa que en los reales no existen las raíces cuadradas de números negativos. Que no existen negativos. Ajá. Eso no es un real. Y como nuestras funciones son reales, pues tienen ese problema cuando tenemos funciones irracionales. Entonces, ese es el punto que hay que cuidar. Por ejemplo, tenemos... A ver, ahora vamos a escribir con este. No quiere. A ver, ahora sí. A ver, así que dice. Ay, no quiere esta cosa. No. Maptai. Entonces, tenemos una función f, ya sabemos que solo vamos a trabajar con estas funciones reales. Tal que f sea igual a
Este es un ejemplo de una función irracional de índice par. Entonces, el dominio, recuerden que es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable x para los cuales la función f está bien definida. Ese es el dominio. ¿Sí? Sí, profa. Ok, a ver. Déjenme. Matemáticamente se escribe así. Son todos los x, tales que x es un número real. ¿Dónde está lo? Acá. Es un real. Y f de x también debe de pertenecer a los reales. También debe de ser un real. Pues eso que mencionamos con palabras, que son todos los números reales donde la función está bien definida, pues en lenguaje matemático se escribe de esta forma. Pero, bueno, esa sería la definición en general. Ok. Pero ahora queremos el conjunto exacto, concreto, de cuál sería el dominio de esta función. Si nosotros evaluamos, o mejor dicho, si ustedes les pido que calculen la imagen de f de 5, ¿cuánto vale la imagen de la función cuando x toma el valor de 5? Perdón, de 0. Ay, lo estoy diciendo todo mal. Si x toma el valor de 0, ¿cuánto vale la función? Raíz de 5. Raíz de 5. ¿Raíz de 5 es un número real? Es pregunta. Sí. O sea, raíz de 5 es aproximadamente 2 punto y algo, ¿no? Y ese es un número real. 2.20 aproximadamente, no dije que exacto, ¿verdad? Es 2.23 y continúan otros, una infinidad de... Ahora, si x es igual a menos 1, ¿cuánto vale la imagen de x igual a menos 1 bajo f? ¿Cuánto vale esa imagen? 2. Menos 1. Menos 1. Lo calculan. 1. Raíz de 1, ¿no? 1, ¿no, profesor? Es raíz de 1 y ese también es un número real, ¿verdad? Ese es igual Sí. a 1. Bueno. Podemos continuar así con todos los números reales, pero con estas funciones va a llegar un punto, va a llegar un momento que vamos a tener problemas como el que ya se observa en este valor. F de menos F, la imagen de menos 2 bajo F es igual a ¿cuánto? Menos Raíz 3. de menos 3. Raíz de menos 3, porque nos quedaría menos 2 por 4, menos 8, más 5, raíz de menos 3. Y este número no pertenece a los reales. Ese es el problema, que este número no es real. Este número no es un número real. Y eso pues se puede decir muchísimas cosas, que la función no está definida para este valor de x, pero y f de x, lo escribí, f de x, no, f de x no está definida pues en este valor, en x igual a menos 2, pero están de acuerdo que no es el único
O sea, -2 no es el único valor que tenemos este problema, sino tenemos en otros valores tenemos este problema. En -3 pasa lo mismo, ¿no? En -3 sucede una idea parecida. Aquí va a ser, ¿cuánto? Sería Raíz de -2. -7. Y hay una infinidad de datos, de números. Bien. Aquí también la función. La función no está definida. Ajá. Bueno, eso tiene que ver con la búsqueda del dominio de la función. Pues tenemos que encontrar exactamente para qué valores, qué números están en este conjunto. Y en el caso de esta función, raíz cuadrada o raíz cuarta o raíz sexta, la idea va a ser, el procedimiento siempre es el mismo. Van a resolver la siguiente desigualdad. ¿Tienen una pregunta hasta ahorita? Sin dudas. ¿Está claro? Los oigo muy bajito. Sí. Bueno. Sí, maestra. Sí, todo claro. Bueno, gracias. Entonces, para determinar el conjunto de números reales que pertenecen al dominio de este tipo de funciones, al dominio de esta función, índice par, se resuelve la siguiente, la desigualdad de la expresión matemática dentro del radical, que sea mayor o igual a 0. Lo voy a escribir con mayúsculas, no por grosera, sino para que no se nos olvide. Mayor o igual a 0, mayor o igual que 0. Ajá. Entonces, para determinar el conjunto de números que pertenecen, para determinar el dominio de una función de sí, irracional, se va a resolver la desigualdad de la expresión matemática dentro del radical que sea mayor o igual a 0. Es decir, ¿qué trato yo de indicar? Que el dominio, la solución de la desigualdad es el dominio. ¿Sí? La solución de esta desigualdad es el dominio, es igual al dominio. Desigualdad es igual al dominio. ¿Preguntas? Van a decir, ¿por qué pregunta tanto? Porque, pues, a veces puede ser que no quede clara la idea, pero espero que se esté quedando clara aquí. Entonces, ¿a qué expresión matemática me refiero? Vamos a precisar un poquito más. Ok.
En este caso, la expresión, la que está dentro del radical sería esta. Y la desigualdad que tenemos que resolver es que 4x más 5 sea mayor o igual que 0. Si ustedes resuelven esta desigualdad, la solución es el dominio. Menos 5 cuartos. Ajá. Menos 5 cuartos. Uh-huh. Pero aquí tienes razón, lo que quiero dejar claro es el procedimiento que tienen que seguir. Es tomar esta expresión y resolver la desigualdad. Y la solución es el dominio. Eso es lo que me interesa que quede claro. ¿Sí? Entonces, ya nos dijo su compañero, bueno, si tú resuelves esta desigualdad, te quedaría x mayor o igual a menos 5 entre 4. Ahora tenemos que dejarlo así expresado, no es totalmente correcto, o sea, tienes el procedimiento. Ahora, ¿cómo lo vamos a escribir ya para un examen? Decimos el dominio de la función f, que se llama, bueno, f, y tienen que escribir el intervalo. Ajá. Bueno, tenemos que identificar esta solución. Está representando una parte de la recta real numérica. ¿Sí? Vamos a ver, yo creo que esta me sirve. Esta imagen. Abrir imagen en nueva pantalla. Ok. ¿Alcanzan a ver los números o está muy chiquita? Sí se alcanza a ver. Sí, sí se ve. Sí se alcanza. Ahí ya se ve, profesora. Sí, es que ya ven que luego tenemos que usar, bueno, tenemos compañeros que trabajan en celular. Entonces, pues de por sí ya trabajar en celular es como, bueno, a mí ya me cuesta trabajo leer en un celular. Ahorita están viendo la recta numérica, ¿verdad? Sí. Sí, profesora. Sí. Ok. Pero la están viendo desde la página, una página de internet, ¿no? Que es esta. Yo lo que quiero, bueno, vamos a usar esta imagen. De acuerdo a nuestra desigualdad, queremos las x mayores o iguales a menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos, ¿qué número en decimal? ¿A qué número corresponde? En forma decimal. Es 1.25. menos 1.25. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro es que queremos las x mayores o iguales a menos 1.25. Entonces serían los números, no sé si se ve la flechita del cursor en la pantalla. Sí se ve. Entonces Sí, serían, bueno, aquí no me deja escribir. Ajá, no me deja escribir. Entonces, yo creo que mejor si usamos la otra pantalla. Esta. Ajá. En azul. O sea, son los números, pues por aquí está menos 5 cuartos, ¿no? Pero queremos los números mayores. O sea, esta es la recta numérica, de menos infinito a infinito. Estos, los reales siempre se pueden representar gráficamente a través de esta recta. Entonces, queremos los x mayores o iguales a este número. Entonces, ¿qué parte de la recta
corresponden esa desigualdad o qué parte de la recta cumplen esta desigualdad de x mayor o igual a menos 5 cuartos. Del menos 5 cuartos a la derecha. Pero a la derecha, ¿hasta dónde? Hasta infinito. Hasta infinito, ¿no? O sea, esa parte es a la que quiero llegar. Entonces sería de aquí, y esta desigualdad incluye al menos 5 cuartos. Sí. Sí. Sí, profesora. Sí. O sea, sí le incluye porque tiene este simbolito de igualdad. Este que voy a remarcar así muy feo. Eso significa que este número está incluido. Entonces, pues esto, cuando se incluye, se marca una bolita dentro, sobre este número, y son todos los números hacia la derecha. Ahora, esta parte de la recta se puede representar con un intervalo real. Como tiene, bueno, sería el intervalo de menos 5 cuartos a infinito. Siempre cuando escriban el infinito o en un intervalo tengan que escribir infinito, siempre le van a poner paréntesis. Ese es un paréntesis, ¿eh? Se ve muy feo, pero es un paréntesis. Creo que ya está. Ay, no, parece corchete. Bueno, ahorita lo voy a escribir mejor en el documento, pero para la explicación, siempre el infinito o el menos infinito siempre llevan paréntesis. Y los que pueden variar en cuanto a ponerle paréntesis o corchete son los números reales. Este no es un número real, el infinito no es un número, es una idea, es un concepto que tiene que estar representando algo que es imposible de alcanzar, de contar. Este sí es un número real, el menos 5 cuartos. Entonces, a estos números, en los intervalos, le puedes poner paréntesis o corchete. ¿Qué va a definir qué se pone, si va uno o el otro? Es la desigualdad. En el caso de que lleve un igual, le pones un corchete y entonces se escribe así, menos 5 cuartos. ¿Sí me implica que está incluido o no dentro de ese rango? Pues el hecho de, cuando dices que la X puede ser igual, ¿qué significa? Que el 5 cuartos sí estaría incluido. Estaría incluido, así es. Si no lleva el igual, ¿qué significa? Supongamos un dado caso que llegara a pasar. Que es a Pues partir, después bueno, del un número 5 después del 5 cuartos. Que el 5 cuartos no está incluido y en lugar de poner corchete, ¿qué ponemos? Un paréntesis. Paréntesis, ¿no? Un paréntesis. Bueno, entonces nos regresamos al documento. Déjenme ver, creo que es aquí. Ok. Creo que sí es aquí. Sí, profesora. Pantalla. No, este es un Paint también. A ver. ¿Dónde andará? Creo que es aquí. Aquí sí es. Aquí sí. Muy bien. Entonces, esta explicación es para llegar a que nuestro dominio, pues es lo que construimos. Muy feo así. Okay. 5 cuartos. Coma. Infinito. En este tipo de preguntas o problemas se califica, es muy estricto en cuanto al uso de los paréntesis o corchetes. Entonces hay que cuidar mucho esa parte. Porque ya escribir mal
el corchete pues ya amerita que el ejercicio sea incorrecto, no se le da una parte. Entonces, si quieren, lo escribimos, que el uso del corchete se debe a que la desigualdad original no es estricta. Ajá, y eso implica que este número debe ser un elemento de este conjunto y por eso pues se pone corchete. Ajá. Lo que menos 5/4 se debe de incluir. A ver si me copio. En el dominio. ¿Sí está claro? Sí. Sí, profesora. Aquí me quería regresar. Bueno, eso ya también. Aquí ya sabíamos que el paréntesis, reforzando la idea del corchete y paréntesis, cuando ponemos aquí el paréntesis en el 3, lo que estamos diciendo es que el 3 no pertenece al dominio de la función. Entonces imagínense que uno, por distraído, llegara a poner aquí un corchete, el error es ese, que están incluyendo algo que no debe de ir, ¿verdad? Entonces, solo para reforzar esa idea. Bueno, vamos a ver un ejemplo más para... Aquí hay que hacer una observación. Que creo Disculpe, profesora, Ajá, dígame. ¿podría subir un poco para terminar de copiar lo que había escrito un poquito arriba? Ahí, permítame tantito. Gracias, profesora. ¿De nada? Bueno, algo que creo que sí se los mencioné, pero pues no está de más repetirlo. Siempre que trabajemos con expresiones lineales, como es el caso de 3x menos 2, o ahorita, que es otro tipo de función, 4x más 5, son expresiones lineales o de primer grado, porque la potencia en la variable, la mayor potencia en la variable es 1. Estas expresiones siempre son más fáciles de trabajar con ellas. El grado de dificultad aumenta cuando la potencia es 2, 3. Entonces, si les toca, si ustedes ven un ejercicio y aparece algo cuadrático, entonces pues hay que poner más atención, ¿no? Porque esa es una regla en matemáticas. Lo lineal siempre es más sencillo, simple, que lo cuadrático, y más complejo sería alguna expresión cúbica, una expresión a la cuarta. Entonces, vamos ahora a ver un ejemplo de esta función para el caso cuadrático. ¿Sí? Entonces, determinar, ejemplo 2.
Nuestra función se va a llamar R y va a ir de los reales a los reales. X, H. Este va a ser nuestro ejemplo 2. Entonces, la indicación pues es encontrar o calcular el dominio de G de X. De la función define obtener el dominio correcto, pues nos va a facilitar encontrar otras características importantes de una función, como son su rango y su gráfica. Bueno, ¿se acuerdan qué era la desigualdad que debemos de resolver? Sí, profesora. A ver, entonces, solución. ¿Cuál es la desigualdad que tenemos que resolver? X cuadrada más X menos 2. Mayor o igual que 0, ¿no? Exacto, muy bien. Tiene que ser mayor o igual que 0 para que nuestra función esté bien definida. Bueno, entonces la solución de esta desigualdad es el dominio de G. Ahora, ¿qué vamos a hacer como es de grado 2, se requiere, pues sí, un poquito más de talacha, de desarrollo para obtener la solución? Entonces, si quieren, lo abreviamos como que por pasos. Entonces, de su desigualdad se obtiene una ecuación. Entonces, hay que resolver la ecuación que se saca de la desigualdad. O sea, lo que nos interesa es obtener la solución. Entonces, primero es obtener la solución de la ecuación. Voy a hacer esta. Sabemos que es desigualdad, pero para resolver la desigualdad nos va a ayudar muchísimo la ecuación. Que eso no se nos olvide. Queremos resolver esta desigualdad, pero la ecuación nos sirve muchísimo. Esta es una ecuación de grado 2. Entonces, pues bueno, ese sería el primer paso. Y el segundo paso es con las raíces o las soluciones de la ecuación, divida la recta numérica. Real, numérica. Divida, a ver si me marca error por eso. Divida, no, pues es que hay que dividir las soluciones de la ecuación anterior. ¿Sí se entiende la palabra divida o a qué me refiero o no? Sí, profesora. Sí. Es que Sí. a lo mejor por eso
Bueno, entonces ustedes me indican las soluciones de esta ecuación. A ver, Es ustedes. x menos 4 y x más 3. No, esa es la factorización. Pero la solución sería despejarlas. Ujú. Vamos a resolverlo. ¿Están de acuerdo que esa ecuación se puede factorizar? Sí. Sí. X cuadrada más x menos 12 igual a 0. Queda factorizado como x más 4, ¿no? Sí. Pero como les comenté, esta es la factorización. La solución, o sea, si uno multiplica estos dos binomios, nos va a dar la expresión de arriba. Entonces, pues esta expresión es equivalente a esta. Ahora, para llegar a la solución, lo que hacemos es cada factor o cada paréntesis se iguala a 0 y se despeja la x. Entonces nos queda x más 4 es igual a 0 y por lo tanto, ¿cuánto vale x? Menos 4. Menos 4. Y pues lo mismo vamos a tener con el otro. X menos 3 igual a 0 y por lo tanto, esta va a ser una solución. Esta que sea la segunda solución. ¿Y esta cuánto les da? 3. 3. Ok, entonces estos son lo que necesitamos para resolver nuestra desigualdad. Entonces ya los tenemos. Ya están aquí. Ahora, con estas raíces, ustedes quiero que dividan la recta real. Vamos a... me pasa. Ok. A esto no hay que hacerle caso porque es de la imagen de internet. O sea, esto no lo necesitamos nosotros, ni esto. Ok, ¿qué valores son los que obtuvimos? Menos 4 y Menos 3. 4 y 3. Menos 4, que estarían aquí. Uy. Aquí, menos 4. Debe de ser un puntito, pero aquí este es menos 4. Pero aquí lo exageramos para que se vea. Menos 4 y 3. Y entonces esta recta numérica divide estos puntos, estas soluciones, dividen a la recta real en 3 pedazos. ¿Sí? Sí. ¿Qué pedazos o qué secciones qué intervalos son de la recta? Menos infinito a menos 4. Ajá. Menos menos 4 4 a a 3 y 3 a infinito.
Exacto. Eso es lo que necesitamos, los 3 intervalos que con las que las soluciones dividen a la recta real. Entonces vamos a llevarnos esta imagen para que cuando repasen el apunte y si se olvidó, recuerden de dónde salieron esos intervalos. Bueno. Entonces, los intervalos son los reales. Cuando yo digo la recta numérica, estoy hablando de los reales, ¿no? Quedaron divididos en 3 intervalos. Quedaron. Quedó de menos infinito a menos 4, ¿no, por favor? Exacto. Y vean, y ahí ya puse una tabla porque vamos a hacer, a lo mejor este procedimiento se enseña también en el, no sé si lo recuerdan del bachillerato. Es un poco laborioso, pero creo que sí te ayuda mucho para llegar a obtener el dominio y para resolver desigualdades. Este es menos 4, a lo mejor no se ve bien, pero sí es menos 4. ¿Cuál es el otro intervalo? De menos 4 a 3. Menos 4 a 3. Y el último. De 3 a 3 a infinito. infinito. Entonces ya casi terminamos. De 3 a infinito. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es elegir valores de prueba. Entonces, intervalos. Valores de prueba. ¿Qué van a ser los valores de prueba? Va a ser un número de cada intervalo. Aquí, ¿cómo van a elegir ese número? Se recomienda que sean números sencillos de evaluar en la función. Aquí vamos a traer nuestra función. La función, chicos, no la ecuación ni la desigualdad. Aquí necesitamos la función. Okay. Entonces, ustedes ahorita van a elegir, por ejemplo, un valor de prueba que pertenezca a este intervalo. ¿Cuál sería? Menos 5. Un valor de prueba que pertenezca a este intervalo, ¿cuál les gusta? Y que sea sencillo de evaluar. 1. No. Uno más sencillo que 1. 0. 0. 0 está aquí. Y un último valor de prueba. Aquí 4. 4. Ok. Entonces lo que van a hacer ahorita ustedes es pues evaluar en estos valores de prueba en la función. Y ahorita me dicen el resultado. Tengo que insertar. ¿Sí está claro lo que tienen que hacer? Sí, maestra. Bueno, entonces a trabajar. Ahí van a poner y ahorita me dicen cuánto les da esto. Es en la función y lo mismo lo van a hacer con los 3 valores bueno, con que ya escribimos, después con el del siguiente intervalo
Ujú. Y esta evaluación es como que la parte ya casi final, pero que determina el dominio. Ajá. Bueno, a trabajar. Profa, teníamos que, bueno, hacer esos valores en la función, ¿no? Y después de ahí, ¿qué teníamos que hacer? ¿Ya terminaron? Ya. 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 Los tres. ¿Cómo? Sí, los tres valores. Tres valores. Sí, Ok. maestra. Bueno, a ver, entonces, déjenme. ¿Cuánto les dio el primero? 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Sí. Sí. Raíz de 8, ¿no? Pero pues es 2 raíz de 2 simplificada. ¿Y ese es un número real? Sí. 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 Eso significa que este es parte del dominio. Ujú. Por eso ¿saben cómo es? O sea, ¿en qué consiste? O sea, hagan de cuenta que dividen, ya ven que el dominio pues se sacan de los reales. Entonces dividen a los reales en un grupo y estos valores de prueba lo que hacen es como que estar el método del tanteo. ¿Sí lo han oído ese método? Sí. O sea, es como valores, o sea, cuando tú quieres resolver una ecuación, pues simplemente estás sustituyendo y si se cumple la igualdad, entonces sí es. Si no se cumple, entonces se descarta y se sigue experimentando. Es como un experimento. Entonces, cuando ustedes eligieron estos valores de prueba, aquí hay algo que quiero dejar claro. No necesariamente tenían que elegir estos valores, o sea, puede ser cualquiera, siempre y cuando pertenezca cada uno al intervalo que corresponde. Uh-huh. Lo que pasó con el menos 5 va a cumplirse con cualquiera que esté en este intervalo. Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes con respecto al dominio? No sé si me estoy explicando. Que esos valores sí se van a tomar en cuenta, ¿no? Ajá, los valores ¿de qué De ese parte? del De ese intervalo de intervalo, muy bien. Menos infinito a menos 4. Exacto. Y entonces, ¿cuál sería el dominio? Pues sería de menos infinito a menos 4. Y de hecho el intervalo de menos 4 a 3 son números que no son reales. Uh-huh. Sí, ¿y qué más? Siga Contamos, ¿no? argumentando. Unión Nos los contamos con unión 3 a infinito. y ya ponemos el intervalo de 3 a infinito. Ok, ahí hay un detalle. Bueno, ¿me pueden repetir las raíces, por favor? La solución de g de menos 5 me dijeron raíz de 8, ¿no? Sí. Sí.
Y luego este es pues raíz de menos 12. Ahí no. Sí. Esa es la razón por la que descartamos este intervalo. Bien. ¿Y este cuánto les dio? Raíz de 8. ¿El 4? Sí. Sí. Entonces, aquí hay un detalle. El argumento es correcto. Entonces, sí es parte del dominio. No es parte del dominio. Sí es parte del dominio. Ok, a ver, entonces... ya vamos a concluir. Nosotros queremos resolver esta igualdad. Vean que la desigualdad. Vean que la desigualdad no es estricta. Entonces, recordando lo que hicimos en este ejemplo, ¿cuál sería el dominio? Tomando en cuenta lo que explicamos sobre las desigualdades estrictas y no estrictas. O sea, ustedes me dijeron, es que es este intervalo, unión este intervalo. Pero tu desigualdad no es estricta. Entonces, ¿qué debe de pasar? ¿Qué me dicen? ¿Sí está clara mi pregunta o no? Más o menos. O sea, entonces el dominio no es unión. No. No, sí es unión, sí es unión. O sea que puede tocar los números de 3 y menos 4. De las raíces, Isaac. ¿Sí se acuerdan que lo platicamos? Sí. Las raíces Sí, aquí profesora. son menos 3 y... no, menos 4 y 3. 3. Entonces, en lugar de poner... aquí en la tabla sí van a poner paréntesis porque no se permiten las raíces como valores de prueba. Por eso, pues le dejé... yo ya bien ventajosa, dije, no, pues yo ya pongo aquí paréntesis y a ver si alguien me dice, ¿puedo tomar el menos 4? Y entonces yo ya le hubiera dicho que no. Pero aquí en la tabla siempre se ponen paréntesis. A la hora de escribir ya la respuesta, uno tiene que aplicar esta idea de que la desigualdad no es estricta. Y como no es estricta, en los números que son la solución de la ecuación, en este caso, en las raíces, vas a poner corchete. Y la razón es porque en menos 4, si x toma el valor de menos 4, esta función va a dar, le va a valer 0, y ese sí es un número real. Entonces, por eso sí debes de incluir a menos 4. No sé si me estoy explicando. Sí, profe. A ver, pero a lo mejor alguien no... si tienen dudas ahorita, es muy buen momento para trabajar en ello. Profesora, yo no le entendí al último que dijo. La evaluación, Sí. le estaba explicando por qué deben de incluir a las raíces. Esa es lo que estaba argumentando.
Recuerden que para que el dominio son todos los valores de X donde la función está bien definida, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profesora. Entonces, en menos 4, cuando X vale menos 4, tenemos menos 4 al cuadrado, luego sigue más X, que es menos 4, y menos 12. Y entonces aquí nos quedaría menos 4 al cuadrado es 16, luego es más por menos es menos 4 y menos 12. Y entonces esto es raíz de ¿qué? 0. De 0. Raíz de 0 pues es 0. Entonces, cuando X vale menos 4, sí te da, o sea, la función sí te da un número real, sí está bien definida. Entonces, tienen que incluir esas raíces. Lo mismo va a ocurrir con la otra raíz de la ecuación. Exactamente lo mismo. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que esto, ¿por qué se está cumpliendo? Porque la desigualdad no es estricta. La desigualdad es mayor o igual a 0. Entonces, como es igual a 0, tienes que incluir las raíces de la ecuación. No sé si ya esté un poco más claro. Sí, quedó más claro, gracias. Nada. Aquí es aquí es menos 3, aquí es más 3, y aquí es 12, y entonces otra vez nos queda raíz de 0. Si la desigualdad dijera estrictamente mayor, entonces, o sea, el detalle es esta desigualdad que resolvemos para obtener el dominio esta. Como dice mayor o igual a 0, entonces sí tienes que incluir las raíces de la ecuación. Y bueno, entonces el dominio, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el dominio? Sería menos infinito a menos 4, unión 3 a más infinito. Pero tienes que decir que le pones paréntesis o corchete. Bueno, paréntesis, menos infinito, coma menos 4 corchete. Entonces es de menos infinito, coma, ¿qué más? Menos 4 corchete. ¿Qué más? Unión, Ajá. corchete, 3, infinito, paréntesis. Muy bien. Ok, aquí está. En este último punto del procedimiento es este análisis que hicimos del paréntesis y el corchete. Ajá. Eso. Profesora, Ajá. ¿no faltaría el rango de menos 4 a 3 en el dominio o ahí no se coloca? ¿Sí analizó la tabla? Mire. No, porque no es parte del dominio. Si tú tomas números dentro de esta parte de la recta numérica, esta es una sección de la recta numérica. Acá está la recta numérica. Desde aquí a acá, son todos estos números. Lo que pasa con el 0 en la función va a pasar lo mismo con el menos 3, con el menos 2, con todos los que pertenezcan. Y si no me creen, lo pueden probar. Ustedes tomen números de esta sección de la recta numérica, que pues lo correcto es intervalo, ¿verdad? Números de este intervalo. Y va a pasar lo mismo que pasó con el 0. Su imagen va a ser una raíz cuadrada de un número negativo. Y eso no es real, entonces no se toma en el dominio.
En el caso de que sí, sí se agrega, ¿verdad? Va a ser difícil que se agregue, pero sí, sí tendrías que agregarlo, porque acuérdate que el dominio es el conjunto de todos los valores. Cuando decimos que es de todos, no puede ni faltar uno, ni sobrarle uno. Tienen que ser exactamente los que son. Analizar. Perfecto, gracias. Analizar si lleva paréntesis o corchete, las raíces, la ecuación. Ya como que la parte fundamental de... Bueno, preguntas hasta aquí. De mi parte no, profesor. Bueno, vamos a analizar un último ejemplo con una función también. Vamos a cambiarle. Pero el trabajo les toca a ustedes. Profesora, yo tengo una pregunta. Si nos dejara usted más o menos un ejercicio de este tipo en el examen, ¿tendríamos que hacer todos los pasos que acabamos de hacer? Está silenciada, se está hablando. ¿Cómo qué pasos son los que se quiere saltar? Lo cual les considera como... ¿Mande? La tabla. Y en lugar de la tabla, ¿qué pondría? Digo, es que la tabla es la que define qué intervalo es la justificación de los intervalos. Sí, ¿verdad? Es la que comprueba. Sí, entonces no olvídelo. Gracias. Yo tengo una duda, profesora. Sí, dígame. Por decir, o sea, estamos conscientes ¿No podría hablar un poquitito más fuerte? Sí, perdón. Estaba un poco alejado. Ahí se escucha bien, perdón. Sí se oye un poco mejor. Dígame. Por decir, la tabla sí la tenemos que hacer, pero una vez marcada la operación, ¿es necesario poner todos los pasos para llegar ahí? ¿O la podemos marcar así nada más como la raíz de -5² más 5 menos 2 y después poner el resultado? ¿O si es necesario todo el A ver, desplazamiento? estoy viendo. Aquí ya está la tabla. Ajá. Y me dijiste que, ¿qué? Perdón. Sí, por decir, aquí cuando nosotros tomamos el valor de -5 y pues ya lo comprobamos con la función, es necesario desarrollar, por decir, -5², pues 25, ¿no? Más por -5 y todo eso, o podemos nada más dejarlo marcado como la operación y poner el resultado. Pues es como está así en el documento. ¿No? Yo no puse lo intermedio. Ok, entonces en ese tipo de operaciones no habría problema, ¿verdad? No, porque generalmente, o sea, sí tienen que justificar, no se anularía si nada más escriben, tienes que resolver esta ecuación y ya llegas a la ecuación y automáticamente con esta ecuación te pasas a este dominio. Ay, ya me pasé, a este dominio. O sea, de la ecuación no llegas al dominio de la función. Tienes que hacer un análisis de los intervalos. Esta parte que escribí aquí era para justificar por qué llevaban los corchetes las raíces. Pero en la tabla ese procedimiento no se hace, solo les pregunté, bueno, díganme cuánto les dio. Y ya con esto, yo me imagino que esto ustedes lo pusieron en la calculadora y ya les dan estos valores. Y simplemente de ver los valores ya determinas si es o no el intervalo parte del dominio. Sí, profesora, gracias.
De nada. Este es para ustedes ahorita. Ujú. Sí, bien, profesora. Ok. Les pongo parte del desarrollo. ¿Qué les pongo? ¿O no quieren que les ponga parte del desarrollo? Déjenme ver si se puede. ¿Cuál era el ejercicio, profesora? Perdón. Mejor les pongo el ejercicio, ¿verdad? Aquí está. Gracias. De nada.
¿Cómo van? Creo que ya terminé, profe. Creo que ya, profesora. Ya. ¿Cuál fue el dominio? A mí me dio dominio de h es igual a corchete 7, infinito. Paréntesis. A mí me dio corchete menos 7, 7, corchete. Igual a mí me dio eso. También. Ujú. A mí también. Este segundo es el correcto. Sí, igual a mí me dio así, profesora. Exacto. Entonces el dominio. A ver. Entonces este le vamos a poner como que lo resolvieron los alumnos. Okay. También es nuestro ejemplo 3. Entonces aquí el dominio de H es este intervalo de menos 7,7. Si ustedes toman números fuera de ese intervalo, la función, por ejemplo, el 8 no está aquí, ¿verdad? Y ahora evalúen en H. Les va a dar 49 menos 64. Nos va a quedar 25. Menos 15. Menos 15. O sea, raíz de menos 15. Sí. Entonces, para valores fuera de este intervalo, la función h no va a estar definida. Y también va a pasar como en el caso de las racionales, no sé si se acuerdan, que puede ser que aunque tengas raíz cuadrada y un polinomio cuadrático dentro de la raíz, puede pasar que el dominio sean todos los reales. Analicen otra también. Puede darse caso de funciones que su dominio son todos los reales. O sea, no van a tener, va a aceptar todos los números por la forma en que está definida. Un ejemplo es este. Vamos a llamarla. Ustedes analícenla con calma. Su dominio van a ser todos los reales, esta función. No importa qué valor le des, el dominio de J son todos los reales. El intervalo de infinito a infinito. De menos infinito a infinito.
el número que quieran, no sé, menos 20,000. Como lo vas a elevar al cuadrado, va a quedar positivo y le sumas 1 y eso va a ser un número real. Entonces, esto es cuando tenemos una función, como les platiqué, de índice irracional de índice par. No sé si tienen alguna pregunta. Sin dudas, maestra. Bueno, cuando tenemos raíces de índice impar, ahí no tenemos estos detalles o estos puntos que cuidar, porque las raíces cúbicas de números negativos sí son números reales, ¿no? Entonces, tomen en cuenta o anótenlo, por favor, que con raíces cúbicas, pues raíz cúbica de menos 1, ¿quién es? 1. Menos 1. O sea, sí son números reales las raíces cúbicas o raíces impares de números negativos, sí existen. O sea, cuando yo digo sí existen, me refiero a que sí están definidas en los reales, porque nuestras funciones que estamos estudiando son reales. Bueno, ya una vez que trabajamos el dominio de las funciones, podemos hablar ahora del conjunto del rango de las funciones. Y es como un equivalente del dominio, pero con la variable y o la variable f de x. Entonces vamos a definir el rango de una función. Vamos a empezar a ver el rango. ¿Preguntas? ¿Dónde? No, mira. No, lo que yo digo es que el análisis que estamos haciendo del ejemplo 1, que empezamos con la caso lineal aquí, cuando digo caso lineal me refiero a la expresión que está dentro del radical. Esto solamente se analiza cuando tienes raíces cuadradas o raíces cuartas o sextas, porque cuando tienes raíces cúbicas no tienes ese problema. No sé si me estoy explicando. Bueno, si quieren lo anoto. A ver, lo escribo. La raíz cúbica, números negativos, sí es un número real. Número real, es decir, la función sí está definida. Por lo que la función sí está definida, por lo que
la función. Mira, vamos a ver un ejemplo. Vamos a copiar este ejemplo. Llamar L la función. En cálculo se usan las letras minúsculas para nombrar a las funciones. En probabilidad van a trabajar nuevamente con funciones, pero ahí las funciones, la función de probabilidad, la función de densidad, cambia la notación. En lugar de letras minúsculas, usan las letras mayúsculas. Ahora vamos a poner a raíz una raíz cúbica. Y recuerdan que analizamos el caso con una raíz cuadrada y el problema fue cuando x valía menos 2, ¿verdad? No sé si lo recuerdan. Fue con lo que empezamos. Profesora. Porque les dio raíz de menos 3, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con esta función cuando le demos el valor de menos 2, al igual que la cuadrada, que la raíz cuadrada. Creo que aquí era 5. Y esto les da raíz cúbica de menos 3, ¿verdad? Ahora, ¿eso es un número real? Raíz Sí. cúbica de menos 3, ¿cuánto les da? Menos 1.44. Menos, pues ese sí es un número real. Bueno, es 44, 22, 49 y así continúa, ¿no? Sí. Y entonces eso va a pasar, o sea, no vamos a tener el problema que tenemos con las raíces cuadradas, las raíces pares. Si ahora aquí le doy el valor de menos 4, vamos a tener menos 16 más 5, esto es menos 11. Y otra vez el resultado, pues va a ser un número real. No, o sea, no sé si esté quedando claro que no tenemos Sí, profesora. este problema con las raíces cúbicas o en general las impares. Menos 2.2229 menos 2.22 2980 y así. Entonces, ¿cuál sería el dominio de L de X? ¿Cuál sería el dominio para ustedes? ¿Cuál sería el dominio de esta función? Menos infinito a infinito. Ajá, los reales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el dominio de L de X son los reales. Dominio de L son igual a menos infinito. Que son todos los reales.
Entonces, ¿cómo vamos a...? ¿Podemos pasar entonces al tema de rango de una función o tienen preguntas, dudas? Sí, profesora. ¿Cómo definiríamos el rango de una función? Pueden usar como base el dominio de una función. ¿Dónde está? Por aquí lo habíamos escrito. Podría ser como todo el conjunto de valores que puede, de salida obviamente, que puede tomar Y. Ujú. Muy bien. Es el conjunto de todos los valores que toma la variable Y. Correcto. El valor máximo y el valor mínimo, ¿no? De Y. No, porque el máximo y el mínimo implica que hay un orden. Y cuando tienes a todos los reales, por ejemplo, si yo te digo, a ver, una pregunta de examen, usando esa definición, ¿no?, que tú me comentaste. ¿Cuál sería el máximo aquí? ¿Cuál es el número máximo? Si este es el rango de la función. Digo, este es el rango de una función, no sé, la que en particular, y les pregunto, ¿cuál es el máximo y el mínimo de esta función en el rango? Pues sería ese, ¿no? El 1 y el 8. El máximo, Pero el el 1 y 8. el 8 no pertenecen porque tienen paréntesis. ¿Sería el 2 y el 7? El 2 y el 7, no, porque 7.5 está en este intervalo real. Sería 7. Sí, sí está. Sí. Entonces sería 7.9. 9. 9 está 8. 9. ¿Cuántos 9 les voy a poner? Sería un número periódico, ¿no? ¿Cuál sería un periódico? Pero ¿cuántos les pongo? ¿Cuántos 9? O sea, no podemos definir cuál es el máximo y tenemos el mismo problema para el mínimo. Porque los números, o sea, en serio que a veces sí son un misterio en muchísimas cosas, a pesar de que, pues, tenemos más de 2.500 años trabajando con ellos. Hay cosas que todavía se están investigando. Entonces, vamos a quitar no vamos a hacer uso de la palabra el máximo o el mínimo en cuanto al rango o el dominio de las funciones. Para encontrar para hablar de valores extremos o algo, ahí sí se necesita. Entonces, nuestra definición, su compañero ya nos... ¿Están de acuerdo con la definición que compartió su compañero? Pues creo que sí. Que dijo que es el conjunto de ¿qué? Todas las salidas posibles de Y. También, otra palabra en lugar de salidas, una palabra que se usa en la mayoría de los textos. Salidas, ese término yo lo he visto, ¿saben? En libros en poquitos libros, pero sí se usa, o sea, sí es correcta. La mayoría de los textos manejan otro término. No sé si recuerdan. Profesora, ¿podría ser conjunto formado por todos los valores de entrada y salida? No, de entrada no. El de entrada, ¿quién es? ¿Qué conjunto es ese? X. Pero así se llama el X, conjunto X. Dominio. El dominio.
El de salida sí es el conjunto formado por todos los valores de salida o ¿De salida o de Y? o de imágenes de la función. ¿Sí? Sí, maestra, entonces, ¿cuál Ok. sería la diferencia entre contradominio y rango? El contradominio son todos los reales y el rango es el conjunto de todos los valores de salida. Ujú. Sí, profesora. Bueno, voy a escribirlo. Espérenme porque recibí una llamada. ¿Sí? Sí, profesora, no se Sí, preocupe. no se preocupe. ¿Por qué? Ok, nomás déjenme contestar. Bueno, oigan, ¿ya les mandé la tarea de intervalos, chicos? No, maestra, no nos mandó nada. Qué vergüenza. Bueno, entonces les mando esa tarea y voy a escribir la definición y subo el documento. ¿Les parece? Y les mando la tarea. Sí, maestra. Sí, profesora, el Khan Academy, ¿verdad? Profa, nos iba a mandar unas de funciones, ¿no? Sí, es que ahorita, pues de hecho todo va a ser de funciones. Sí, o sea, me refería a aplicaciones. Pero la verdad es que iba a editar el documento porque luego nosotros tenemos que ver muchísimos temas. Casi tenemos que ver, mejor dicho, hay que verlo de 2 semestres en un semestre. Entonces ya no me animé a editar ese documento porque era extender más temas que considero no se necesitan y tenemos que avanzar nosotros en los temas. Ujú. Porque recuerden, su curso es cálculo diferencial e integral, ¿no? Eso en la mayoría de las carreras se ve en 2 semestres y nosotros tenemos que verlo en uno. Pero bueno, lo que yo creo que ahorita sí tienen que reforzar son lo de los intervalos reales. Y ya con lo que vimos pueden ver algunos ejercicios de dominios de funciones. Ujú. Sí, profesora. Sí, profe, está bien. Bueno, entonces déjenme bajar la lista de asistencia. Y Profe, entonces la definición se quedó como la del conjunto de todos los valores de salida que puede tomar Y. de valores de salida o imágenes. Ah, ok. X bajo la función, porque recuerden que también les comenté que también se llaman así imágenes directas. No sé si lo recuerdan, que lo vimos, que lo mencioné. Ay, aquí. ¿Sí lo vimos o no? Que yo recuerde, no, profesora. Sí nos había mencionado algo acerca de imagen, codominio y ese rollo, ¿no? Pues yo recuerdo que sí. Uh-huh. Bueno. Ya bajé la lista de asistencia. Entonces, nos vemos hasta la siguiente semana. Sí, el martes, profesora. Sí, profesora. Bueno, y yo creo que ya vamos programando el examen. Uh-huh. El martes les digo. Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, que tengan excelente tarde. Gracias. Igualmente, profesora. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Maestra, una pregunta. ¿Entonces va a subir este documento que estuvo trabajando en clase? Sí. Ah, ok. Nada más era eso. Gracias.
De nada. Hasta luego, Buen día. profesora. Bye. Buena tarde. Gracias. Gracias, hasta luego, profesora. Hasta luego.